Fren, ¿usted sabía que la Biblia en ningún lado dice que nos pidamos perdón los unos a los otros? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Dice que le pidamos perdón a Dios, dice que perdonemos unos a otros, pero en ningún lado dice pídanse perdón los unos a los otros. Vamos a hablar de eso hoy. Ok, estoy muy emocionada, friends, porque esto es algo que acabo de descubrir. Vieras que hablando con unos aconsejados y hablando sobre este tema, me di cuenta que la Biblia en ningún lado no pude encontrar ni un pasaje que dijera pídanse perdón entre ustedes, los unos a los otros. Y estamos hablando horizontalmente, ¿ok? No estamos hablando verticalmente, porque por supuesto la Biblia dice que pidamos perdón a Dios por nuestros pecados, y también dice que debemos de que así como nos perdona, como Él nos perdona nuestros pecados y perdona nuestras ofensas, nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, ¿recuerdan? Entonces, definitivamente ahí en la Biblia la palabra perdón sí existe y el concepto existe, pero existe principalmente cuando se trata entre los seres humanos, nosotros, principalmente existe para que lo otorguemos, ¿ok? Para que lo otorguemos, no para que lo pidamos. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, nunca hay que pedir perdón, nunca hay que disculparse. Sí y no, ¿ok? Vamos a cambiar el concepto, porque la Biblia sí habla de algo muy claro. La Biblia sí dice algo clarísimo. Dice, confiesen sus pecados unos a otros. Eso está diferente. Eso está diferente. Piénselo, Fren. Piense en la diferencia, ¿ok? Las veces que usted ha sentido que usted ocupa y necesita que alguien le pida perdón porque le hizo algo, ¿ok? Y usted piensa, esta persona me debe, ¿ok? Porque eso es, ¿verdad? Precisamente que el perdón es cuando yo tengo que pedir perdón o cuando yo necesito un perdón, es porque hice algo en contra de otra persona y en contra de Dios, por supuesto, ¿verdad? Cuando hice algo que me pone en deuda con la otra persona. Yo necesito de alguna manera retribuir, pagar, cambiar, ¿verdad? Mis acciones, ¿no? Voy a bajar el teléfono un poquito porque está un poco... ¿Se oye bien? Tengo mis audífonos puestos, se me olvidó quitarlos. Entonces avísenme si se oye bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted está en deuda con otra persona. Entonces, piense cuando una persona le ha a usted debido algo. Cuando usted siente que alguien hizo una cosa que no puedes dejar ir. Si esa persona llega y te dice, Carol, Elisa, perdón, yo sé que usted está molesto conmigo, así que le pido perdón. ¿Qué? Y ya. Y usted dice, ok, perdón por esa situación que sucedió entre nosotros. Usted puede sentir, digamos, la insuficiencia en ese tipo de pedir perdón. Usted se da cuenta que como que no llega, ¿verdad? Es como que sí, pero me falta, o sea, ¿y qué es lo que falta? Como el Señor es tan sabio y la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios no nos dice, vaya y pida perdón. La palabra dice, confiesen su pecado unos a otros. Entonces, cuando yo pido perdón, ¿por qué? ¿Por qué? Y explico qué fue lo que hice. Entonces, la cosa cambia. La perspectiva cambia, la relación cambia, la situación cambia. Yo no puedo nada más llegar y decir, ay, bueno, está bien, perdón. No, yo tengo que decir, yo creo y puedo reconocer que hice A, B, C. Y por eso yo espero y le oro a Dios que tengas la disposición de en algún momento perdonarme.
Así se pide perdón. ¿Okay? Pero vamos a hablar de los pasos para pedir perdón bien, ¿ok? O para, mejor dicho, confesar nuestro pecado. Porque como dije, no es pedir perdón. Yo creo que eso lo repetimos mucho, como tenemos que pedir perdón y hay que pedir perdón y hay que pedir perdón. No, usted tiene que confesar. Hasta yo estoy empezando a cambiar como mi vocabulario me cuesta y por eso vuelvo a repetir pedir perdón. Pero en realidad tenemos que confesar unos a otros. Y confesar nuestro pecado a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestro jefe, a nuestros compañeros de trabajo. Si yo llego nada más simple y sencillamente diciendo, perdóneme, yo estoy saltándome lo que la Biblia me está pidiendo que haga. Es verdad que el perdón es importante, dice que yo debo de perdonar, ¿verdad? Entonces sí, yo necesito perdonar. Y eso es, cuando se habla del perdón, está hablando de lo que yo otorgo. Recuerden eso, no es de lo que yo pido, sino que lo que yo otorgo. Hemos hablado del perdón en el pasado. De hecho, recientemente hice un live y hablé del libro maravilloso, chiquitito. Es un libro pequeño de Jairo Namnum que se llama La libertad de perdonar. Fren, si usted tiene temas con el perdón, vaya a ver ese live y ahí yo le explico muchas de las cosas del libro, pero también le recomiendo que vaya y compre ese librito. Es una cosa chiquititita, ¿ok? Entonces, esto te va a cambiar la vida, Fren. Te lo prometo que te va a cambiar la vida, porque las relaciones es como que, yo le voy a explicar una cosa, vean, eso es algo que yo me he dado cuenta en mi propia vida, que el Señor me ha enseñado, porque a punta de golpes, sinceramente, ¿no? Usted sabe que cuando yo le cuento cosas normalmente es porque yo no lo entendí hasta que lo entendí, y yo ojalá espero que las personas que me escuchan, si no lo han entendido como yo, que me tardé tanto, también lo puedan entender. Pero usted ha visto que, bueno, hay una cuestión importantísima para la salud dental, ¿ok? La salud dental. Si usted quiere tener dientes limpios, que no se les hace sarro, ajá, y que no se les pone amarillo, ahí atrás, vaya, fíjese al espejo mientras me escucha y vea todo lo amarillo que tiene aquí, ajá, pues eso es por no pasarse el hilo dental, ¿ah? Eso no es por pasarse el hilo. A mí, yo ya les he contado que cada vez que voy al dentista, la dentista me dice, se merece una chupa chupa y un sticker, ¿verdad? De una estrella de buena salud dental. ¿Por qué? Porque yo me paso todos los días religiosamente el hilo dental en las noches. Hay gente que lo hace en la mañana, en la noche, yo no todo tiempo. Yo lo hago en las noches y ya con eso me ha ido bien, ¿ok? Fren, la confesión es como el hilo dental en las relaciones. La confesión es como el hilo dental en las relaciones. Usted puede no confesar un día y no es que se le van a caer los dientes, ¿me entiendes? O sea, usted se puede pasar el hilo y no es que se le va a caer el diente mañana. El problema es cuando usted no se pasa el hilo mañana, ni pasado mañana, ni la próxima semana, ni al mes, ni al mes, ni al mes. Y entonces, ¿qué pasa? Usted llega una vez o dos veces al mes a donde el dentista y el dentista le dice, papacito, usted está lleno de caries. ¿Ah? Es que usted no se pasa el hilo. Y entonces uno tiene y se da cuenta que, mira, o sea, esto fue por no hacer un trabajo diario, ¿me entiende? Entonces, de la misma manera, la confesión, también conocida como pedir perdón, pero pedir perdón correctamente, ¿entiende? De la misma manera, el pedir perdón es como ese hilo dental en las relaciones, ¿ok? Y entonces usted lo que hace es que pasa, ¿verdad? Constantemente reconociendo y buscando, especialmente con el Señor, permitiendo que el Señor le muestre qué es lo que está en su corazón, por qué hizo lo que hizo, siendo sincero con usted mismo, sin temor, Fren, sin temor, porque acuérdese que usted tiene el Evangelio, Fren, acuérdese que usted tiene a Cristo. Entonces, por más pecado, ánimo, porque eres peor de lo que piensas, ¿entiendes? El Señor ya sabía, tranquilo. Entonces, usted va con el Señor, usted lo medita, usted deja que el Espíritu Santo lo redarguya, ¿verdad? Eso es dominio propio, por cierto. De eso se trata el dominio propio. El dominio propio se trata de no simplemente dejarse ir con sus pensamientos y su forma de pensar y su opinión. No, el dominio propio es parar, frenar y cuestionarse a sí mismo, mis acciones, ¿por qué las hice? ¿Qué es lo que surge? ¿Dónde está mi pecado? ¿Dónde está mi sufrimiento? ¿Dónde está mi santidad? En esto que yo acabo de hacer, ¿verdad? Y entonces, cuando yo estoy
en esa apertura con el Señor sin temor, Fren, porque acuérdese que el amor perfecto echa fuera todo temor y el amor perfecto es el del Evangelio, ¿verdad? Entonces, cuando usted puede hacer eso, usted puede ir a donde su esposa, usted puede ir a donde su hijo y usted le puede decir, hijo, ahora en la mañana te pegué unos buenos gritos, ¿verdad? Me puso impaciente. Yo sé que te traté mal y me imagino que te hizo sentir pésimo. Yo sé que yo necesito mejorar en esta área, quiero pedirte perdón. No, antes de haber confesado, ¿verdad? Después de haber confesado, quiero pedirte perdón por haber hecho esto. Espero que puedas perdonarme. Podrías pensarlo, ¿verdad? Y entonces invito a la persona a que lo piense y si puede hacerlo de inmediato, perfecto, si no le doy el tiempo que necesita porque a veces una persona está tan herida que le es difícil perdonar de inmediato, ¿ok? O tal vez se queda sorprendida de que le estás pidiendo perdón, tal vez nunca lo has hecho antes. Entonces le das ese espacio, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de los pasos ABC para que usted lo pueda apuntar ahora, ¿ok? Entonces tranquilo porque yo le voy a dar un paso a paso, ¿verdad? Entonces, Fren, cuando usted hace eso con cierta constancia, no tiene que ser todos los días, pero una vez por semana, ¿verdad? Como observándose cómo ha sido usted con su esposa, con su esposo, cómo ha sido usted con su hermano, cómo ha sido usted con su papá, ¿verdad? Y usted llega y les habla y confiesa su pecado antes de pedir que esa persona te dé la gracia del perdón. Entonces, ahí es donde la cosa empieza a cambiar la relación. ¿Por qué? Porque la persona empieza a ver que usted está siendo humilde, que aunque usted no cambia de inmediato, por lo menos reconoce que necesita cambiar. Y tendemos a ser muchísimo más pacientes con las personas que reconocen que necesitan cambiar y no cambian, ¿verdad? Que con las personas que nunca reconocen que necesitan cambiar. ¿Entiende? Eso es serio, ¿verdad? Eso ya es narcisismo, ¿me explico? Porque es la persona que nunca acepta nada y que los que tienen la culpa son todos los demás, ¿ok? Entonces, es muy triste, Fren, es muy triste ser esa persona y eso no es cristiano, no es de Dios, ¿entiendes? Eso no es de Dios. Entonces, vamos a pensar cómo vamos a pensar, digamos, en pedir perdón. Pero antes de darles esos pasos, ¿ok? De cómo se piden disculpas, vamos a pensar qué es lo que nos detiene normalmente a confesar nuestro pecado para pedir perdón, ¿verdad? Digamos, confesar, pedir perdón, eso es lo mismo, ¿ok? Es confesar, 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 recuerde. Cambie su vocabulario desde ahora, Fren, cámbielo desde ahora, ¿ok? Confiéselo, confiese, no pida perdón, confiese, ¿ok? Eso es lo que cambia todo, cuando usted es claro con lo que hizo. ¿Por qué no confesamos nuestro pecado a nuestros hermanos y familia? ¿Ok? Bueno, hola mi amor, ay gracias mi amor. Número 1, porque no tengo una cultura familiar de confesión. Entonces a mí nunca me enseñaron a confesar mi pecado a mi familia, a mis hermanos, a mi mamá, y mis papás nunca lo hicieron conmigo. Entonces yo nunca aprendí, ni se me ocurre. O sea, en realidad lo que he aprendido en la vida es que todo se tira abajo de la mesa, o una discusión, entonces cambiamos y hacemos una broma y todo el mundo bromea y entonces es como si nada pasó, ¿verdad? O nos dejamos de hablar por unos días hasta que ya se baje y entonces ya seguimos otra vez como si nada. O enfrentamos al otro, peleamos, discutimos y después de un rato es como, bueno, ok, perdón, sí, está bien, ok, pero digamos no hay una práctica de vulnerabilidad y humildad. Entonces, como nunca me lo enseñaron, no, es algo que se siente muy raro, muy difícil, muy en contra de mi naturaleza, ¿ok? Entonces esa es la primera razón, diría yo. No están en ningún orden en particular, o sea, de importancia, simplemente son las que pensé. ¿Okay? La segunda razón es que somos orgullositos, Fren. ¿Ve? En vez de ser humilditos, somos orgullositos. Y entonces no queremos dar el brazo a torcer. No queremos que la gente se entere. Pero yo déjeme añadirle algo, porque eso es pecado, por supuesto. Pero yo creo que debajo de ese pecado, en el fondo, es temor, Fren. Es temor a que me descubran.
Es temor a que la gente se dé cuenta que no soy tan perfecto como quisiera que la gente piense que soy. Entonces, en vez de admitir y reconocer, porque eso me va a exponer, y va a exponer mi pecado, y va a exponer mi imperfección, prefiero esconderme, como lo hicieron Adán y Eva. Usted podría decir, es que Adán y Eva se escondieron por orgullosos. No, yo creo que se escondieron porque sabían que su pecado iba a ser expuesto. Y esa es la vergüenza, Fren. La vergüenza es la cosa más fea que uno puede sentir. La vergüenza es quizás la peor de las emociones. Es peor que el temor. Y creo que, bueno, y en realidad creo que es la vergüenza está basada también en el temor. O sea, podríamos combinarlas todas. Pero el sentirse avergonzado es posiblemente una de las peores cosas, ¿verdad?, que podemos sentir. Entonces, una persona que dice, no, yo no hice nada, yo no fui, usted puede decir, es que sos un orgulloso, es que no querés admitir nada, es que no puedes ver nada. En el fondo, debajo de ese orgullo, lo que hay es temor a ser expuesto y temor al rechazo, temor a que ya no te amen, temor a que te rechacen. Entonces, es triste porque lo que vemos en el jardín del Edén no es orgullo primero, es temor. Y después, para cubrir ese temor y ese temor a ser avergonzado, ¿verdad?, y ese deseo de que no ser expuestos, es que empiezan a cubrir corazas, ¿verdad?, de ira, como pasó con Abel y Caín, ¿verdad?, corazas de orgullo, ¿verdad?, como este hombre que mató a 1000, ¿verdad? Eso están en los primeros, no sé cuántos, pero él se jacta de haber matado a miles, ¿verdad? Y usted dice, Señor, esto es, ¿verdad? Es personas que están obteniendo su identidad a partir de lo que quieren creer de sí mismos en vez de la realidad. Entonces, el orgullo y lo que está debajo es temor a ser avergonzado. Ahí es una razón por la cual no queremos confesar nuestro pecado a nuestros amigos, a nuestro hermano, porque recuerda que estamos hablando de la dimensión horizontal, ¿ok? No estoy hablando de la dimensión vertical con el Señor. Eso es otro tema. Y sí, creo que definitivamente también Él pide que confesemos nuestro pecado a Él, ¿verdad? Por algo es, si confiesas tu pecado, Dios, que es fiel y justo, será fiel y te perdonará, ¿verdad? O sea, Él es bueno y Él hace esto. Y pedimos perdón al Señor, pero no sin confesar, ¿verdad? Lo que pasa es que al Señor no se le puede no confesar, Él sabe todo, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿qué más? ¿Por qué además nos cuesta confesar nuestro pecado y pedir perdón? Bueno, porque pensamos, ¿para qué voy a confesar una y otra vez si yo sé que yo lo voy a repetir? Mejor cambiar en vez de hablar, ¿ok? Es verdad. Es más, hasta Juan lo dice, amen con obras y no con palabras. Entonces, es verdad que no es nada más confesar y seguir la vida como si nada y nunca hacer nada al respecto. Pero esa perspectiva tiene algo de verdad, pero también tiene un peligro. Y es que podemos pensar que es que entonces mi cambio debe de ser inmediato. Yo necesito cambiar de aquí a mañana. Y si no cambio de aquí a mañana, mientras tanto yo no estoy pasando el hilo, ¿me entienden? Esa relación, el hilo dental de esa relación, no estoy quitando eso para que no se acumule ese sarro relacional, ¿me entiende? Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, como no pedís perdón nunca y solo pensaste que tengo que cambiar, entonces, ¿qué es lo que sucede? Gracias por tu insignia, Dios te bendiga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo no hago eso, mientras cambio y mientras llego a poder cambiar, entonces se me va construyendo ese sarro en mi relación con esas personas. Y entonces puede ser que cuando llegue finalmente a cambiar, la persona ni siquiera lo note. La persona más bien siga acumulando todo ese pasado y todo lo que ha venido ocurriendo una y otra vez, y esa persona diga, ya, yo no aguanto. Y usted le dice, pero ma, yo ya no soy igual, yo no he cambiado, hace mucho tiempo no hago eso. Y la persona le va a decir, no, ¿me entiende? Porque no está notando que usted está tratando. Y la forma de notar es verlo en tus obras, pero también escuchándote confesarlo una y otra vez. Ay, otra vez te hablé así. Uy, otra vez metí la pata en esta forma. Uy, de nuevo tal cosa, ¿verdad? Entonces esa persona está enterada en tu proceso de ser consciente de lo que necesitas cambiar.
Entonces, no digas, mira, ¿para qué voy a pedir perdón si lo voy a repetir? No, no, no. Confiese siempre y pida perdón para que luego, para que la persona esté enterada de su proceso, para que vea su humildad y para que puedan caminar juntos mientras esa transformación se va dando, en vez de esperar a que la persona note la diferencia ya, ¿ok? Vean qué interesante, porque Pedro dice, le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y Jesús le dice, le dice, hasta 7 veces. Y entonces le dice Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona tuvo que llegar a pedir perdón 77 veces. ¿Entiende? Lo que le estoy diciendo. No solo que yo tengo que perdonar 77 veces y más, evidentemente el número no es, el punto de Jesús no es cuente las veces, el punto de Jesús es todas las veces que sea necesario, ¿ok? Entonces, de la misma manera, la persona viene a confesar todas las veces que sea necesario. Gracias, Jessica, por tu apoyo y Caro. Entonces, vean qué belleza, ¿verdad? Como la misma palabra incluso nos dice, usted tiene que ir, confesar una y otra vez, no hay problema, no se preocupe, ¿ok? Y mientras tanto, con el poder del Espíritu Santo y descansando en el Evangelio, en el poder de Cristo, el Señor te va a ir transformando. La confesión nos sana, la confesión nos hace conscientes. Cuando usted no confiesa, este es un paréntesis que se me olvida, cuando usted no está confesando con frecuencia a las personas a su alrededor, usted cae en el peligro de olvidarse que necesita cambiar eso. Pero si usted está consciente y está analizando y haciendo examen de conciencia con cierta frecuencia, entonces usted se va a dar cuenta que necesita seguir trabajando en lo que está trabajando. ¿Me entiende? Entonces es un trabajo para los demás y para pasar ese hilo relacional entre nosotros, pero también es para que usted mantenga esa conciencia de lo que necesita cambiar. Otra razón por la cual se nos dificulta confesar nuestro pecado para pedir perdón es que eso es todo lo que se me ocurrió. ¿Cuántas veces debo perdonar a tu hermano? Sí, ya, eso ya lo apunté. Déjeme ver. Esa es la otra razón. Ajá. Ok. Entonces, vean lo que habla la Biblia de la confesión. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. ¡Qué belleza! Proverbios 28:13. Si alguien por ahí puede escribirlo, puede poner Proverbios 28:13 para que todos los que están viendo acá puedan tener los pasajes, ¿ok? Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón, ¿ok? Mateo 6:14, ¿ok? Mateo 6:14 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Entonces el Señor aquí nos llama a que también nosotros perdonemos, ¿verdad? Mateo 6:14 es otro tema, no sé por qué lo tengo aquí, pero es cierto. ¿Ok? Hechos 3:19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Hechos 3:19. Y esto está hablando de la conversión. En Hechos 3:19 está mencionando la conversión, está diciendo para que sus pecados sean borrados. Y de la misma manera en que nos convertimos a Cristo, así, sí o no, que cuando a usted le han pedido perdón bien, no sé si usted lo ha experimentado, pero digamos, cuando hay cosas que yo le he pedido perdón a mi esposo, específicamente, y déjenme cambiar la expresión, me devuelvo, backward, cuando he confesado mi pecado, antes de pedir perdón, ¿verdad? Antes de pedir esa gracia, pocas veces veo que mi esposo mantiene como ese resentimiento. De hecho, creo que nunca. Creo que para él es fácil superarlo casi que de inmediato. Y entonces estar como, digamos, básicamente como que escuchar hasta que se baja. Usted hasta lo que lo ve, hasta que usted lo ve tranquilo, se le suaviza la expresión de la cara y entonces me dice, bueno, está bien, ¿verdad? O él a mí, digamos, también igual.
La vez pasada, mi amor precioso, resulta que le pedí, como estamos empacando la casa, que sacara los libros de su librero para yo poder empacar el resto. La semana pasada. Llegó el domingo, ¿verdad? Y entonces le digo yo, Estefan, y le dije, desde la semana anterior se lo dije, le dije, por favor, trata de hacerlo antes del fin de semana. Llegó el domingo y no lo había hecho. Había estado muy ocupado, se le entiende. Pero yo estaba molesta, la verdad, porque yo dije, pero papacito, si yo te avisé con tiempo, ¿ah? ¿Qué pasó? ¿Ah? Y entonces ya yo estaba, ¿verdad? Ya me estaba llenando la cachimba de tierra, ¿me entiendes? O sea, ya yo estaba un poco, ¿verdad? Y entonces ya le digo yo, Estefan, yo te dije tal cosa, ¿verdad? Y entonces me dijo, no, pero no ha terminado el fin de semana, me dice, y más me enoja, ¿me entiendes? Que me diga eso, porque él sabe que no era eso el asunto, ¿verdad? Y entonces para y me dice, tenés razón, yo debía haber hecho esto antes, discúlpame. Vio como confesión, como confesó de inmediato, ¿verdad? Yo debía haber hecho esto antes. Tenés razón. Y entonces, ya con eso, ya yo... Y entonces ya me vacila, ¿verdad? Me petona, ¿verdad? Y entonces yo, ya cómo no lo voy a perdonar, Fring. ¿Cómo no va a perdonar a ese macho precioso? ¿Entiendes? Y entonces ya me hace reír y yo, bueno, ok, ya. Pero entonces, ¿cuáles libros? Y entonces ya lo hizo. Pero ven, entonces, eso con solo que uno acepte, Fring, si usted supiera, eso es como una llave que usted nada más le hace y le da vuelta y le abre la puerta del corazón de la persona. Es la cosa más linda del mundo. ¿Ok? Isaías 55:7, ¿ok? Último pasaje, antes de darles unas pequeñas pautas de cómo confesar, ¿ok? Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Entonces, el Señor habla de, vean qué lindo lo que dice, abandonar el camino, es decir, dejar de caminar por esa línea, y que abandone sus pensamientos. ¿Vio qué interesante lo que dice? Abandone sus pensamientos, deje de pensar como usted piensa, deje de tratar de defenderse, deje de tratar de hacer excusas, deje de culpar al otro, ¿ok? Haga suyo su pecado, confiéselo al Señor y a la persona a la cual se lo tiene que confesar. Deje de tratar de ponérselo al otro. Es suyo, friend. Es suyo y usted necesita adueñarse de él. Y eso te va a santificar. Eso dice, vea lo que dice. Que se vuelva al Señor nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Friend, qué cosa más linda. Generoso. Dios es un Dios generoso. Él no retiene el perdón. Él ofrece misericordia, dice en Isaías. Qué cosa más preciosa, friend. Descansa en esa verdad. Descansa en esa verdad y empiece a practicar la confesión. ¿Cómo? ¿Qué cosas tenemos que tomar en cuenta? ¿Ok? Recuerden que yo tengo un post donde yo escribí esto. Vean, aquí se los pongo. Está en mi Instagram. ¿Ok? Entonces, si quiere, le puede hacer un screenshot. Hágale un screenshot en este momento, si quiere. Y además de eso, está este segundo. Aquí se lo paso. ¿Ok? Y puede hacerle screenshot en estos momentos. Esto es lo que le voy a compartir y también está en mi Instagram. Lo voy a buscar para poder repostearlo en mis historias para que quienes lo quieren tener guardado lo pueden guardar más bonito, mejor calidad, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hablar? Las pautas rápidamente, ¿ok? Primeramente, sin importar la actitud del otro, no olvides orar y mantener una actitud humilde y gentil, ¿ok? Para confesar tu pecado, necesitas una actitud humilde y gentil. Número 2, confiésate con todos los involucrados, incluyendo al Señor. ¿Ok? Entonces, confiesa con el Señor y confiesa a las personas involucradas, si es apropiado, por supuesto, ¿verdad? Hay momentos en donde quizás no sea tan apropiado, pero por lo general, lo más apropiado es siempre buscar a las personas que están enteradas de lo que hiciste. Hay gente que pregunta, si yo pequé en mi mente contra alguien, tengo que decírselo. Yo no creo, friend. Yo creo que es usted y Dios, ¿verdad? A no ser de que sus pensamientos la hayan llevado a pecar contra esa persona. Digamos, en el sentido de activamente, ¿verdad? De acciones, actitudes, palabras. Eso es lo que creo que ahí es donde la cosa sí requiere confesión. ¿Ok? La otra cosa es que debes de evitar
decir las siguientes frases. Pon atención. Si te hice sentir mal, perdón. Usted me está hablando en serio. Usted me está hablando en serio cuando usted me dice, si te hice sentir mal, discúlpame. Eso más cólera me daría a mí. Gracias, Irene, por tu apoyo. Dios te bendiga. ¿Cómo es posible que usted le va a decir eso a alguien? ¿Ah? Piense, Frank, piense conmigo, ¿ok? ¿Qué siente usted si a usted alguien le dice eso? Si te hice sentir mal, perdón. Es su culpa que usted se siente mal. Pero bueno, le pido perdón para que se calme. Eso es. Si te hice sentir mal, o sea, vos sos demasiado sensible. No, señor. Lisa, gracias por tu apoyo. Ok, entonces, no, señor, no, señora. Nunca digas si te hice sentir mal, perdón. ¿Ok? Parecido es lamento haberte hecho sentir mal. Lamento haber hecho eso. Esa palabra lamento es muy lindo. El lamento es precioso y es bíblico. Pero cuando yo estoy confesando y disculpándome, si eso es lo único que dices, lo que estás haciendo es casi que poniéndote como una víctima. Pobrecito yo, estoy lamentando haber hecho esto en contra tuya. No. Quíteme esas cosas que lo que hacen básicamente es suavizar la manera en que usted está diciendo su pecado. ¿Ok? Entonces, no, señor. Sí, yo hice eso, yo te grité. Muy bien, confesión. Yo grité. Pero si vos no hubieras hecho ABC, yo no hubiera actuado así. Usted me quita ese pero ya. ¿Ok? Me lo quita, pero ya. ¿Ok? Usted no pide disculpas ni confiesa su pecado con ningún pero. ¿Ok? El pero es una excusa. El pero es decir, no soy mi culpa, realmente. Es que vos me hiciste hacerlo. Fren, a usted nadie lo hace pecar. ¿Ok? Usted peca porque usted quiere. Las otras personas lo pueden influenciar, lo pueden retar, te pueden poner en una situación donde te sientes como un poquito más ¿cómo se dice? Challenged. Sí, retado, ¿verdad? Donde se siente más difícil, ¿verdad? Ser obediente y hacer lo que el Señor está diciendo que tienes que hacer. Pero a usted nadie lo agarra y lo pone a gritarle a su mamá. ¿Ok? Es usted que escoge responder con pecado y responder mal al mal. Pero recuerda lo que la palabra dice. No respondan mal por mal, sino bien. Respondan bien al mal con bien. Entonces, ningún cuento de que, pero, no. Quíteme esas excusas, porque no. ¿Ok? O tal vez yo hice eso. Va a seguir. Va a seguir con no querer aceptar. Sí, tal vez yo grité un poco. No, yo grité. Yo sé que yo grité, ¿para qué me va a hacer menso? O sea, yo grité, yo lo voy a decir de sí. Eso fue lo que yo hice, ¿verdad? Entonces, nada de tal vez. Yo sé lo que yo hice. Y usted ya me entiende la línea, ¿ok? Básicamente usted necesita, sin excusas ni culpar al otro, aceptar y confesar su pecado, ¿ok? Para luego pedir gracia, ¿ok? Número 4. Si hay algo que no sepas, por lo cual debas disculparte, concede espacio para que la persona se pueda expresar. Y ¿saben qué, Fren? Muchas veces creemos que sabemos y no. Creemos que sabemos qué fue lo que hicimos y qué es lo que le molestó a la otra persona, qué fue lo que la hirió. Pero nosotros no sabemos, Fren. Solo la persona sabe. Pero nosotros nos gusta asumir que lo sabemos todo. Entonces, usted tiene que preguntar, ¿hay algo más por lo cual yo deba pedir disculpas? ¿Hay algo más que yo no sé que te haya herido o te haya lastimado que yo necesite saber? Entonces tienes que pedir que la persona expanda porque necesitas conocer y saber que de verdad no quedó nada ahí. Porque si no es como pasarse el hilo en un diente y no en el otro. ¿Me entiendes? Usted tiene que quitar todo el sarro que se pueda en esa relación. Entonces, usted cada vez que puede, va y se lo limpia todos los días, ¿me entiende? De nuevo, recuerde la ilustración, es algo que es un hábito, esto es un hábito, ¿ok? Entonces,
le preguntas a la persona a ver qué dice y si la persona te dice más, escucha con humildad. Y si no puedes pedir perdón en el momento porque no lo habías pensado, no lo habías orado, lo que sea, todo bien. Le puedes decir a la persona, déjame pensar en eso, ¿ok? Me das un tiempo para orarlo, pensarlo más y tratar como de permitir como procesarlo para poder pedirte perdón de una manera que en serio pueda ser sincera, ¿verdad? Y listo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, de nuevo, pide disculpas o confiesa de forma específica. Te juzgué, te hablé feo, estoy pensando solo en mí, ¿ok? Ese es el asunto. Yo necesito ser sincero. Y muchas veces la confesión, vea, Fren, le voy a pasar un santo, ¿ok? Le voy a pasar un santo que está asociado con esto del perdón, pero esto es de las cosas que hacen que una persona madure en su camino con el Señor, ¿ok? Si usted se fija no solo en sus pecados externos, sino también en sus pecados del corazón, usted se va a dar cuenta, papá, de lo que está ahí adentro. Entonces, por ejemplo, usted le gritó a su hijo de 8 años porque no estaba listo a la hora que usted quería para salir y llegar al lugar a donde usted quería, ¿ok? Entonces le pegó un grito, lo maltrató, casi que lo agarró, ¿verdad? De las orejas, lo metió al carro y lo maltrató, ¿verdad? Y luego se siente mal y se da cuenta, ¿ok? Entonces usted pide disculpas porque lo maltrató y le gritó. Esas son las acciones externas, ¿ok? Pero ¿qué había debajo de eso? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué trataste así a tu hijo? Y les recomiendo que vayan a mi canal de YouTube, donde yo explico esto de cómo pensar más en los pecados del corazón, en un video que es de consejería bíblica. Entonces busquen, se los voy a poner en... ¿Dónde se los pongo para que lo puedan ver? Se los voy a enseñar mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si usted se fija en los pecados de su corazón, usted se va a dar cuenta que usted lo que hizo fue porque no le pareció y no le gusta que las cosas no pasen en tu tiempo, ¿ok? No te gusta que no pasen en tu tiempo y quizás te da vergüenza llegar tarde a donde ibas, a esa fiesta de cumpleaños, por ejemplo, que le echaste a perderle al chiquillo, porque el chiquillo iba a gozarla, pero de ahí, con esos gritos que le pegó la mamá, ya llegó y se le arruinó todo el día, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que me da vergüenza que la gente piense que yo soy una irresponsable, que no tengo control sobre mi hijo, etcétera, etcétera. Usted ve que eso ya entonces entra al espacio del temor del hombre. Ya eso entra al espacio de me da pena y me da vergüenza que las personas piensen cosas negativas de mí. Y entonces estoy dispuesta a gritarle a mi hijo y a sacrificar mi relación con él con tal de tener la estima de los demás. ¿Usted se da cuenta de la gravedad de eso, verdad? O sea, nosotros realmente, ¿verdad? Realmente somos personas que no tenemos claro nuestro propio corazón, ¿ok? No tenemos claro lo que está sucediendo ahí adentro. Y cuando yo empiezo a observar mis acciones externas, empiezan a revelar mis pecados del corazón, ¿verdad? En mi libro yo hablo de esto. No desperdicies tus emociones, se llama mi libro, no desperdicies tus emociones, y hablamos de los pecados del corazón. Es más, les puse una lista de todos los que pude pensar que hay, para que puedas, mientras oras, también ir pensando y observando qué pecados hay debajo de esto, qué es lo que yo estoy buscando debajo. Y bueno, en el libro explico cómo hacerlo con más detalle. Entonces, otra manera de hacerlo es este video que está acá, ¿ok? Este video que está acá, salgo como una loca, pero es este que dice, ok, búsquenlo en YouTube, Consejería Bíblica, clase 1, cómo cambia la gente, Alejandra Sura, Consejería Bíblica, ok, dele ahí un pantallazo para que usted se acuerde de buscarlo, ¿verdad? Y una vez que lo tenga, entonces ya ahí puede meterse y buscarlo. Dura más o menos como 2 horas, es una clase básicamente de introducción a la consejería bíblica, ¿ok? Entonces, Fren, volviendo al tema del perdón y de confesar, usted puede ver cómo cuando usted llega y le dice a su hijo, yo te grité y eso estuvo mal,
Y no solo le decís, te grité y estuvo mal, sino que le dices algo como, me di cuenta, mi amor, que estaba muy estresada porque la gente pensara que íbamos a llegar tarde y que me juzgaran por ser irresponsable. Y me di cuenta que eso es temor a lo que la gente piensa de mí. Y yo lo que quiero es que solo me importe lo que Dios piensa de mí. Entonces me estoy dando cuenta que necesito trabajar mi corazón en esa área. Y por hacer eso, y por no querer llegar tarde, que la gente no pensara de mí, hice lo que hice contigo. Entonces, perdóname, yo sé que por sacrificar, o sea, por obtener eso, sacrifiqué que vos y yo estemos bien, eso no está bien, para nada. Entonces, sí, te pido perdón y descanso también. Quiero que sepas que en estos momentos cuando nos sentimos así, y yo eso se lo añadiría porque el evangelio siempre hay que predicarlo a los niños, ¿verdad? Yo le añadiría algo como, y ¿sabes qué es lo lindo, mi amor? Gracias por perdonarme cuando te perdone, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo lindo, mi amor? Que siempre podemos pedir perdón, siempre podemos confesar nuestro pecado. ¿Sabes por qué? Porque ya Cristo cubrió todos nuestros pecados. Él murió por esos pecados. Entonces ya no tenemos que escondernos. Podemos reconocer todo lo que está feo en nosotros, porque la verdad es que ya el Señor lo sabe y la gente también. Somos nosotros los que nos queremos engañar. ¿Ves? Pero no hay problema, porque ya no hay consecuencias con Dios en eso. Cristo pagó por todo. Qué belleza, ¿verdad? ¿Ves qué lindo, Fren? Entonces ahí usted le predica el evangelio y aprovecha. Entonces la oportunidad de la confesión trae muchísima oportunidad de predicación del evangelio. ¿Okay? Entonces, ¿qué más? Reconoce el daño específico que causaste. Ajá. Entonces, reconoce, trata de siempre decir, yo sé que hice, te grité y te jalé de las orejas y no estuvo bien y me estoy dando cuenta de que esto tiene que ver con yo tratar de evitar que me juzguen. Mi amor, ¿hay algo más que te haya molestado esta mañana que yo no supiera? Preguntas extra, ¿verdad? ¿Qué más que yo no sé? Y finalmente, mi amor, gracias por contarme. Yo sé que te decepciono cuando hago eso. Yo creo que te hago sentir mal, ¿verdad? Y entonces, ¿ves? Eso es reconocer que mis acciones te afectan a esa persona, ¿ok? Entonces, súper importante eso. Y finalmente, expresa tus intenciones específicas de cambiar y alterar tu comportamiento, ¿ok? Entonces, recuerda decir, de ahora en adelante, mi amor, voy a seguir tratando de no perder la paciencia cuando salimos a algún lado, ¿ok? Puede que falle, ya sabes que no somos perfectos y cuesta cambiar, y vas a ver cuando vas tratando vos de cambiar, qué difícil que es, pero te prometo que voy a seguir intentándolo y cuando vuelva a hacerlo, voy a volverte a pedir perdón para recordarme a mí y recordarte a vos que este es un proceso que necesito. ¿Ve qué lindo? Entonces usted expresa la diferencia, ¿ok? La otra cosa es que usted tiene que aceptar las consecuencias de sus actos, Fren. Usted no puede simplemente confesar y pedir perdón y esperar que la persona ya lo supere, ¿me entiende? La persona necesita su tiempo para perdonar y cuando se trata de algunas cosas que tienen consecuencias serias, usted no puede nada más decir, es que usted ya debería de haber superado eso. Por ejemplo, un esposo que confiesa, ojalá confesaran, porque es que ninguno no, pero la gran minoría confiesa, la mayoría es que los cachan, ¿verdad? Los cachan cuando son infieles o una esposa, ¿verdad? Los cachan, ¿verdad? Cuando son infieles y entonces ahí ya, bueno, confiesan, ojalá hayan confesado todo porque eso es importante, confesar todo, bueno, y ella piden perdón y se les perdone la cosa. Y entonces pasa por ese proceso súper duro y doloroso que la persona traicionada está experimentando, que es horrible y que dura mucho tiempo en sanar. Y la persona que cometió lo que cometió posiblemente está en un lugar a donde yo ya, o sea, esto pasó hace mucho tiempo, por ejemplo, podría decir, entonces ya la persona está en un lugar diferente, ya esa persona lo superó hace rato y no le está pensando mucho, el infractor, quiero decir, pero contra el que pecaron, la víctima, por decirlo así, o la persona, usé una palabra mejor hace un rato, ¿cuál fue? Ya se me olvidó. Okay, entonces la persona que fue dañada, ¿verdad? Esa persona se acaba de dar cuenta, Frank, ¿entiendes? Se acaba de dar cuenta, está experimentando una cosa súper dolorosa y necesita procesar por un tiempo, ¿verdad? Relativamente extenso, el hecho de que esta persona le fue infiel. Pero viera como yo escuchaba más de un marido
decirle a la esposa, y hablo de hombres en este caso porque el ministerio en el que trabajé era específicamente para donde yo ministraba a las mujeres, ¿verdad? Y los hombres, les tocaba con los hombres. Pero entonces usted no sabe las veces que las esposas me llegan a decir, es que mi esposo me dice que es que ya ha pasado demasiado tiempo, que ya después de 3 meses yo debería de haber perdonado, que en realidad seguro no lo perdoné en serio, porque todavía no quiero tener relaciones con él y me siento mal. Y en realidad, no, ma, yo quiero, Ale, yo quiero tener relaciones con él, yo quiero estar con él, no es por castigarlo, se lo prometo, es porque simplemente no puedo dejar de pensar en eso y me siento súper, súper ahogada en esto y necesito como tomar un respiro y volver a recuperar la confianza. A veces hay que aceptar las consecuencias de la confesión y del proceso de perdón. Entonces, tenemos que ser pacientes. Esto es un caso extremo, pero esto vale en cualquier caso, ya sea que la persona dure 3 segundos, 3 minutos, 3 horas o 3 días. ¿Explico? Un par más, pida perdón humildemente y yo prefiero cuando la gente dice, espero que me puedas perdonar en algún momento. O te pido perdón, está bien. Pero digamos, a veces como que cuando uno dice, me perdona, y espera que la persona responda de inmediato, como que uno no entiende que de nuevo la persona necesita tiempo, tal vez. Entonces yo necesito que entender que tal vez necesita tiempo. Entonces cuando no pedir perdón es como, o sea, pedir perdón de inmediato, como me perdona, y esperar una respuesta es como presionar a la persona para que lo haga. Entonces yo creo que es mejor no hacerlo tan así. Esa es mi recomendación. Y nada, y espera y da tiempo a la respuesta. Eso es, Fren. Entonces, Fren, no pidas perdón, confiesa tu pecado. ¿Okay? Confiesa tu pecado y luego pide gracia, ¿verdad? Pide ese perdón. No lo hagas antes de haber confesado, Fren. Tengo a 166 personas en estos momentos en este en vivo. Si 166 personas actuaran así de hoy en adelante, yo creo que la iglesia incluso, ¿verdad? Cambiaría radicalmente. En serio lo creo. La iglesia de tu comunidad, tu familia, radicalmente. Porque seríamos personas que están caminando como Jesús, humildes. Filipenses 2. Qué lindo, ¿verdad, Fren? Qué lindo se vería eso. Imagínense una vida así. Imagínense una vida donde en su cultura familiar todos admiten fácilmente sus equivocaciones. Todos perdonan con frecuencia. Todos pueden dejar ir el pasado. Imagínense qué cosa más bonita sería eso. Usted puede hacer el cambio en su casa, Fren. Usted puede hacerlo. Entonces, le animo a que pueda hacerlo. Y espero que tengan un excelente fin de semana. Yo hoy me voy para Miami en la noche. Aunque no lo crean, voy a tomar fotos de una boda, friends. ¿Pueden creerlo? Tengo años de no tomar fotos en una boda y estoy muy emocionada porque una chica de Costa Rica me contactó y me dijo, por favor, tome mis fotos porque le encantaba mi trabajo cuando trabajaba como fotógrafa en Costa Rica. Fren, y vea cómo es el señor de bueno. Nos vamos a pasar de casa, Fren, y no solo de casa, de estado. Nos vamos de Pensilvania a Kansas. ¿Ok? Va a ser un viaje de 2 días con un camión y ahí les voy a poner las historias. El próximo fin de semana, estén atentos. Les voy a poner historias de todo el proceso. Fren, ¿y usted sabe lo que cuesta eso? Usted sabe lo costoso, es carísimo. Y esta boda está pagando eso, Fren. Yo decía, ay, sí, qué lindo, me gano la boda y así la ahorro y podemos tener por fin algo en ahorros o lo que sea. No, el señor sabía exactamente que este mes íbamos a tener ese gasto y hace meses me programó que me iban a pagar lo que me iban a pagar en esta boda. ¿Usted puede creerlo, Fren? Es que el Señor me ama tanto, Fren. Mira cómo me ama. Miras cómo me quiere. Yo soy su hija preferida. Me encanta. Así me siento, como su hija predilecta, y así te deberías sentir vos también, Fren. Él es el amante de nuestra alma, nos persigue y nos extiende sus lazos de amor en todas las circunstancias. Entonces, bueno, espero que disfrutes eso. Y bueno, les mando un gran abrazo, amigos, que estén muy bien. Muchas gracias a todos los que me apoyaron con las insignias. Y recuerden, si están en YouTube, porque este video va para YouTube también, déjenme un comentario, un like, síganme, compartan, digamos, compartan
el video y ustedes ya saben, esto es lo que apoya a los creadores de contenido, entonces sería maravilloso si pueden hacerlo. Y recuerden, friends, que yo tengo un grupo de Patreons. Ese grupo de Patreons nos apoya a mí y a mi esposo, pero de hecho me encantaría si pueden ir al enlace, digamos, de mi esposo, que está en la descripción de este video, y ahí está el enlace del perfil de mi esposo y también el mío, de hecho, también, que dice apoya la traducción de la Biblia. En vez de ser Patreon, si puedes, más bien ve a la sección que dice apoya la traducción de la Biblia y puedes donar recurrentemente a través de esa página web, $5, $10, $20, $1,000, lo que quieras. Y no es como Patreon, porque Patreon vieras que nos quita un poco de plata de lo que la gente dona. Sí. Mira qué triste. En cambio, Wycliffe, que es la organización misionera de Estefan, sí quita un porcentaje, pero es para mantener la organización. Entonces usted está manteniéndonos a nosotros y una organización de traducción bíblica. Entonces sería demasiada bendición si usted podría considerar ser parte. ¿Ok? Entonces está en el enlace de mi perfil y en el enlace de mi esposo, que aquí se lo voy a taguear. Y nos vemos otro día. Les tengo un post nuevo pronto. Creo que va a ser muy lindo. ¿Ok? Bueno, chao.